Vamos a responder las preguntas 6 a 8 de acuerdo con un contexto sobre el punto de ebullición, que es una propiedad muy importante de las sustancias puras. Nos dice que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión externa. El concepto que tenemos normal de punto de ebullición es que es la temperatura a la cual pasa del estado líquido al gaseoso, pero es una definición muy imprecisa, porque en realidad un líquido puede pasar al estado gaseoso a cualquier temperatura mediante evaporación. El agua se puede convertir en vapor de agua a 20 grados, a 30 grados, a 50 grados, a 80 grados. De manera que físico-químicamente hay que reevaluar este concepto. La verdadera definición de punto de ebullición es la que encontramos aquí. Es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica. Y sabemos que la presión de vapor depende de la temperatura y la presión atmosférica depende del lugar en que nos encontremos. Seguimos mirando, cuando en una olla sin tapa se pone a hervir agua, la presión de vapor va aumentando a medida que la temperatura se eleva, de manera que llegará un momento en que se iguala con la presión atmosférica. Es lo que acabamos de explicar. La presión de vapor va aumentando, la presión atmosférica, que es la externa, se mantiene y llegará en un momento en que se iguala. Esa temperatura a la cual se iguala se llama temperatura de ebullición. Y en ese momento la sustancia alcanza su punto de ebullición. Y la temperatura esa permanece invariable aunque continúe suministrándosele calor. Es decir, si el agua a nivel del mar ebulle a 100 grados, permanecerá a 100 grados mientras esté en el proceso de cambio de estado. Así sigue hirviendo, su temperatura no superará los 100 grados, se mantendrá constante. La pregunta 6 dice, de acuerdo con la información y sabiendo que la presión atmosférica disminuye con la altitud, es de esperar que, opción A, el agua hierva a menor temperatura en Bogotá que en Cartagena. Esta opción es verdadera, ya que el agua en Bogotá hierve a menor temperatura porque en Bogotá hay menor presión atmosférica que en Cartagena. Y para alcanzar esa menor presión requiere menor temperatura, porque para igualar la presión de vapor a la presión atmosférica de Bogotá requiere menos temperatura. La opción B dice, el agua hierva siempre a la misma temperatura, 100 grados sin importar el lugar. Esto es falso. Esto no es cierto, ya que el agua hierve a menor temperatura cuanto más alto es el lugar, o sea, cuanto menor es su presión atmosférica. La opción B es falsa. Llevamos la A, que es verdadera. La opción C dice, el agua hierva a mayor temperatura donde haya mayor presión atmosférica. Donde hay mayor presión atmosférica, el agua hierve a menor temperatura. Por ejemplo, en Cartagena, que es nivel del mar, hay mayor presión atmosférica que en Bogotá y el agua hierve a mayor temperatura. Ya tenemos dos opciones verdaderas, la A y la C. Miremos la D. La opción D dice, la presión de vapor del agua a 50 grados centígrados sea menor en Bogotá que en Cartagena. La presión de vapor de una sustancia depende de su temperatura, no del lugar donde se encuentre. A 50 grados centígrados la presión del agua, la presión de vapor del agua será igual en Bogotá, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en Cali, o sea que la opción D es falsa. Esta presión de vapor no depende del lugar, sino de la temperatura. A 50 grados es igual. Tenemos dos opciones verdaderas. Vamos a ver de esas dos opciones verdaderas cuál es la correcta o cuál es la que se acomoda más al contexto y a la pregunta. La pregunta dice, o sea, el enunciado, de acuerdo con la información y sabiendo que la presión atmosférica disminuye con la altitud, me mete un parámetro, una variable que es la altitud. O sea que en la respuesta debo referirme a este parámetro, la altitud. La opción A dice, el agua hierva a menor temperatura en Bogotá que en Cartagena. La diferencia entre Bogotá y Cartagena es precisamente la altitud. La opción C dice, el agua hierva a mayor temperatura donde haya mayor presión atmosférica.
Aunque también es verdadera, vemos que no menciona la altitud, no menciona a las ciudades. Por lo tanto, aunque encontramos dos respuestas verdaderas, la correcta es la A, la que involucra los elementos mencionados en el enunciado. Respuesta correcta, la A.